Hola, buen día, buenas tardes, según dependiendo en qué horario vean la presentación. Mi nombre es Gerardo Pose, de Seguridad de CIR, y lo que estamos viendo es el curso de capacitación inicial, bueno, que se le da a todos los ingresantes a la empresa. Bueno, ante todo, bienvenidos. Eh, el curso puntualmente de capacitación inicial tiene que ver con un pantallazo general, viene a ser de todas las tareas que se pueden llegar a ejecutar y todos los riesgos inherentes a cada tarea. Y cuando hablo de pantallazo inicial, tiene que ver con una matriz anual de capacitación, ¿no? Nosotros tenemos una matriz de 12 temas que se dan en los 12 meses del año, o sea, sería un tema por mes. Eh, y la palabra en realidad tiene que ver con una vista superficial de cada tema para que ustedes conozcan cuáles son los riesgos específicos de cada tarea que van a estar desarrollando operativas en CIR, ¿no? Eh, Esto tiene que ver con ver los temas casi superficialmente. Nosotros después cada tema lo abordamos en profundidad mes a mes en las reuniones que hacemos de capacitación. Pero bueno, esto más que nada para que ustedes estén al tanto de todos los riesgos con los cuales se van a enfrentar y obviamente la forma de controlarlos, ¿no? Si bien hay un riesgo inherente a cada tarea, también existe la forma de controlarlo. Y justamente lo que queremos transmitirles con este video es cómo tienen ustedes que trabajar para que la tarea se desarrolle de manera segura. Y eso es parte del trabajo. Eso es algo que queremos que quede claro del momento cero, por eso este espacio para que sepamos bien de qué manera y qué método de trabajo debemos aplicar para que ustedes no corran riesgo, para que ustedes no tengan ningún tipo de problema mientras están ejecutando la tarea, que usen los elementos necesarios y los elementos se tienen que usar en todo momento para que estén protegidos, ¿no? Y siempre trabajemos en una probabilidad de ocurrencia de accidente baja y también, por añadidura, una probabilidad de lesión también baja, ¿no? Así que, bueno, sin más, empezamos con la presentación. Lo primero que tenemos que ver es qué actitud vamos a tener frente al trabajo, ¿no? Acá lo que podemos ver es un castor, entre comillas, un especialista en talar árboles. Ellos talan árboles constantemente. Esa es una de la dinámica del castor. Y acá, como podemos ver, el especialista, el árbol se le cae encima y obviamente tiene un accidente, ¿no? Lo que tenemos que pensar con esto es cuál es la diferencia entre el castor y el ser humano, ¿no? El castor es un animal, obviamente ellos viven por instinto, ellos instintivamente hacen ciertas acciones todos los días para de repente hacer su madriguera, su lugar donde viven. Ellos constantemente están con las ramas, con los árboles. Entonces, en teoría, no debería pasarles nada. Sin embargo, la realidad es que el animal no piensa, el animal no puede saber que el viento está en contra y el árbol va a caer para tal lugar. Ellos solamente talan árboles, ¿no? La diferencia es que nosotros, el ser humano, sí piensa, tiene la capacidad de razonamiento. Entonces nosotros tenemos que razonar en todo momento qué tipo de tarea estamos haciendo. O sea, como nosotros somos seres humanos y somos seres pensantes, tenemos que constantemente estar evaluando la tarea para que obviamente el desenlace no sea negativo, ¿no? Normalmente esto lo vemos en las presentaciones que hacemos todos los meses y normalmente la diferencia es lo que pasa que el ser humano razona y el animal no. Bueno, muchas veces, en muchas situaciones, el ser humano tampoco razona. Por ejemplo, cuando uno dice para esto tener que usar guantes, y uno, guantes dieléctricos, por ejemplo, y muchas veces uno ve que dice, no, bueno, los guantes eléctricos estaban en la camioneta, me puse los de baqueta. En ese momento no estamos razonando las cosas como debemos como ser humanos, porque obviamente frente a la red el guante de baqueta no te protege absolutamente de nada, sí el guante dieléctrico. Entonces en ese momento nosotros, siendo seres pensantes, no lo pensamos. Entonces justamente esta imagen tiene que ver con eso, con que en todo momento trabajemos como personas pensantes y mitigando o reduciendo los riesgos
para que no nos pase nada. Todo se basa en eso. Trabajar de manera segura es analizar los riesgos y hacer las cosas necesarias para que nosotros, frente a la tarea, no tengamos ningún accidente, ¿no? Continuamos. Nosotros lo que tenemos que tener esto siempre prevenir, ¿no? Y como les decía, uno siempre tiene que evaluar los riesgos. Para evaluar los riesgos hay una fórmula que la vamos a ver más adelante, pero el riesgo es igual a la probabilidad de que ocurra un accidente multiplicado por la gravedad de la ocurrencia del accidente multiplicado por la exposición. Lo vamos a ver más adelante, más en profundidad, ya cuando empecemos a hablar de métodos de trabajo. Y los métodos de trabajo justamente tienen que ver con analizar el riesgo y ver, en base a ese resultado, qué método de trabajo vamos a aplicar para que la probabilidad, la gravedad, siempre sean bajas, ¿no? Y en eso el método es fundamental, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos el riesgo, si nosotros a eso le sumamos una acción insegura, ¿no? Que es el nodo, el cuadrito negro que está arriba, y una condición insegura, ahí lo que se genera es una situación de peligro. Por ejemplo, el medidor está en mal estado, esa es la condición insegura. El medidor está en mal estado, abrimos y no sé, la protección de los conductores está deteriorada. Esa es una condición insegura, ¿no? Si nosotros a esa condición insegura le añadimos una acción insegura, que es, por ejemplo, no ponerse los elementos que el método de trabajo dice, ya hay métodos definidos, después se los voy a comunicar, que el método de trabajo dice, o por ejemplo, tengo los guantes de baqueta, pero tengo los guantes dieléctricos, pero me puse los guantes de baqueta. Esa es una acción que nosotros realizamos frente a esa condición insegura, con lo cual se genera una situación de peligro, como se ve en el nodo amarillo, ¿no? Lo que puede producir eso es un incidente y eso puede derivar también en un accidente, ¿no? Y el accidente siempre se generan daños materiales o daños al trabajador. Esto que vemos, ¿no? Toda esta secuencia de cosas, siempre hay un riesgo inherente a la tarea. Si ese riesgo está asociado a una condición insegura y nosotros le sumamos una acción insegura, se genera una situación de peligro. Y la situación de peligro puede generar o un incidente o un accidente. Si se materializa el accidente, van a haber daños materiales y van a haber normalmente daños al trabajador, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para cortar todo esto? Para cortar todo esto nosotros lo que tenemos que hacer es eliminar la acción insegura. Si nosotros eliminamos la acción insegura, todo lo demás se cae, ¿no? Como un efecto dominó viene a ser, ¿no? Nosotros a esto le llamamos cadena de eventos. Cuando hay un accidente, normalmente lo que pasa es que ese día justo, lo que pasa es que ese día justo pasó, justo hicimos, justo. Entonces, si nosotros cortamos esa cadena de eventos, y en lugar de decir, che, me pongo los guantes de baqueta, digo, no, 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 me pongo los dieléctricos, lo que puede pasar es que si se materializa un incidente, pueden haber daños materiales, pero no van a haber daños al trabajador porque ustedes están protegidos. Entonces, la idea es esa. Quizás nosotros, porque son las condiciones de la red o las condiciones físicas del medidor, no podemos garantizar de que nunca tengan un problema en un medidor, digo, una explosión, por ejemplo, pero sí podemos garantizar que frente a esa situación a ustedes no les pase nada, ¿no? Eso tiene que ver con utilizar los equipos, los elementos, cuando hablo de elementos digo casco, guantes, máscara, ropa de trabajo, zapatos de seguridad, usar todos los elementos necesarios para desarrollar esa tarea, y que utilizando los elementos necesarios ustedes estén protegidos frente a cualquier situación, ¿no? Esa sería la idea. Y como hablábamos recién, el ser humano piensa, pero no en todo momento, tenemos acá distintos ejemplos de lo que son acciones inseguras, ¿no? Acá obviamente si el trabajador de repente se cae, las dos personas no van a poder sostenerlo, están poniendo un aire acondicionado a una altura, con lo cual seguramente la altura es mayor a un primer piso, una altura suficiente como para tener una lesión fatal. Entonces acá vemos lo que son acciones inseguras, ¿no? Lo que uno, obviamente son fotos un poco salidas de tono,
de lo que es una acción insegura, pero en lo que corresponde a nosotros, solamente que no utilicemos los guantes, que no utilicemos la máscara de protección facial, alcanza y sobra. Acá tenemos una situación que son acciones inseguras. Acá tenemos una persona que está trabajando abajo de una roca, que obviamente esos dos tronquitos, palitos que le pusieron para sostenerlo, en el caso que se descalce la roca, nunca van a llegar a contenerla, con el cual el trabajador está en una situación de peligro total, ¿no? Pero estas son las acciones inseguras. O sea, sabemos que si se descalza la roca, va a caer y va a generar obviamente un aplastamiento en la persona, que eso deriva en una lesión fatal, y obviamente la medida que tomaron de poner esos dos palitos no contiene a la situación, ¿no? Real. Acá tenemos a la derecha un trabajador que apoya la escalera en la misma rama que está cortando con la motosierra, con lo cual cuando termine de cortar va a caer la rama, va a caer la escalera y va a caer él con la escalera, con la motosierra prendida y la rama cayendo también, de una situación extremadamente peligrosa. Pero esto es lo que les digo, ¿no? El ser humano razona, pero no en todo momento. Nosotros acá, puntualmente, lo que vemos es que ninguna de estas personas está razonando adecuadamente, si no, no harían lo que están haciendo. Entonces, esas son las acciones inseguras que nosotros en todo momento tenemos que tratar de evitar. ¿Para qué? Porque si evitamos esto, la tarea se desarrolla de manera segura. Hasta acá viene la explicación. Después tenemos acá esta persona que está apoyando la escalera. Acá, como vemos, acá abajo en la parte inferior de la escalera, vemos que no está calzada en ningún lado, con lo cual, si esto se corre para atrás, el trabajador cae al vacío, con lo cual eso obviamente va a llegar a una situación grave. Y después, ya como último, ya como frutillita del postre, como se diría, tenemos acá a los chicos cocinando en una parrilla eléctrica y las zapatillas flotando en la pileta y ellos metidos en la pileta. Todo esto son acciones inseguras. Esto muchas veces cuando lo vemos en el curso causa hasta risas muchas veces, pero lo que tenemos que pensar internamente es cuántas veces nosotros, quizás no a este extremo, porque esto es más que nada representativo, pero cuántas veces hacemos cosas donde nosotros mismos corremos riesgo, y esas son las cosas que tenemos que pensar para no hacerlas y que siempre que estamos desarrollando una actividad sea de manera segura, ¿no? Eso es parte de la tarea, no es si lo quiero hacer rápido, no cumplo con las normas de seguridad, si lo quiero hacer despacio, cumplo con las normas, sino que nosotros tenemos que encontrar la forma de cumplir con las normas en todo momento y que la tarea se desarrolle adecuadamente. Y el tema del tiempo, obviamente, siempre quizás lo más rápido posible, sin negociar las normas de seguridad, ¿no? Bien, nosotros seguimos, lo que tenemos que tener en cuenta con esto es que nosotros cuando trabajamos en el rubro nuestro, nosotros salimos del obrador con un vehículo, vamos a trabajar en la vía pública con un vehículo, nosotros vamos a trabajar en la vía pública y vamos a trabajar normalmente en altura y en una red eléctrica y en servicio, ¿no? Con lo cual, todo lo que hacemos es riesgoso, ¿no? Al rubro nuestro, todo lo que hacemos tiene un riesgo asociado. ¿Se puede transformar ese riesgo en un peligro? Y no, la verdad que no. Si nosotros dentro de la condición segura añadimos acciones seguras, la situación de peligro no se genera. Siempre nosotros tenemos el control de las cosas. Como le decía, ¿hay un riesgo? Sí. ¿Hay una condición insegura? Puede ser, pero si yo a eso le sumo una actitud o una acción segura, ya no nos exponemos a una fuente de peligro. Y para eso lo que tenemos que ver en lo que respecta al manejo defensivo ¿qué es el manejo defensivo? ¿Cómo hacemos cada vez que conducimos un vehículo hacerlo de manera segura, ¿no? No correr ningún riesgo arriba del vehículo? Conducir evitando accidentes por medio de técnicas y buenas costumbres a pesar de las acciones incorrectas y los demás factores adversos. Esa es la definición de manejo defensivo. Y cuando hablamos de factores adversos tiene que ver con el entorno que rodea, o sea, los otros vehículos que van circulando alrededor mío. Otras condiciones adversas son el clima, por ejemplo, los factores climáticos, la condición de la carretera, cómo nosotros vamos trabajando. Y eso tiene que ver con tener un enfoque positivo de la conducción, significa mantener el control
y la seguridad siempre tenerlo en nuestras propias manos, ¿no? Por ejemplo, les doy un ejemplo, por ejemplo, cuando uno va en la autopista y la autopista dice máxima 120 y hay personas que van a 120 kilómetros por hora, y de repente, yendo a 120 kilómetros por hora, o sea, la velocidad máxima que dice la autopista, hay una persona que viene rápido y te hace luces para pasar. Entonces, tener una actitud positiva, es decir, me corro hacia la derecha y lo dejo pasar porque no sé qué le pasa a la persona y por qué está apurada, ¿no? Pero ante la situación, yo elijo no generar una situación de riesgo, ¿no? ¿Qué sería una situación de riesgo? No me corro, la persona se queda atrás haciendo luces, entonces después cuando me pasa por la derecha, ya eso es una situación de riesgo, y normalmente uno, si la persona de repente que está apurada, te pasa cerca del auto como enojado, viene a ser, eso genera situación de riesgo. La idea justamente es siempre reducir esas situaciones, ¿no? ¿Cómo hago eso? Cambiar los malos hábitos de manejo, reducir la tasa de accidentes, reducir el consumo de combustible innecesario, reducir los costos de mantenimiento de los vehículos. Todo eso está asociado a los malos hábitos que tenemos nosotros. Por ejemplo, uno se sube al auto y sale sin controlarlo, sin ver que las gomas estén en condiciones. Muchas veces el vehículo quizá puede llegar a tener un desperfecto y uno no lo informa. Uno utiliza el vehículo mal, o sea, una velocidad inadecuada. Uno cuando, no sé, por ejemplo, cuando uno va en un camino rural, va a una velocidad inadecuada para ese tipo de caminos. Son todas cosas que son malos hábitos, ¿no? No poner la luz de giro, no entender que las luces del vehículo es el sistema de comunicación del vehículo, con lo cual todo lo que hago yo con las luces le avisa a nuestro entorno qué es lo que vamos a hacer. Si ponemos el giro es porque voy a hablar para un lugar, si ponemos el giro para el otro lado es porque voy a hablar para el otro sitio, no poner balizas. Hay un montón de situaciones que generamos nosotros cuando manejamos que lo vamos a ir viendo después mes a mes en los cursos que vamos haciendo, ¿no? Pero tengamos en cuenta que los hábitos de manejo suman o restan situaciones de peligro a la conducción diaria que tenemos todos los días, ¿no? Y como vemos en este gráfico, acá tenemos en lo que se ve en la República Argentina, la cantidad de accidentes fatales que hay en cada provincia de la República Argentina. Acá vemos que el mayor pico en el gráfico de abajo de columnas, las celestitas que se ve que el mayor pico está en Buenos Aires. Después en las columnas de colores que se ve arriba a la derecha, tenemos en el 2014, 2015, 2016, 17, 18, 19, 20 y 21 hubo una reducción. En el 2019 la cantidad de accidentes fatales fue mayor que en 2018, pero con la pandemia en el 2020 baja, no porque haya mejores conductas de manejo, sino porque en realidad había menos vehículos circulando. Pero lo que quiero que tengamos en cuenta es que justamente acá el pico máximo se da en el 2014, que la columna abordó, porque justo en el 2014 es cuando salen a la venta los smartphones. O sea, los celulares, que hoy es un celular, es un centro musical, es una televisión, hoy el celular hace prácticamente todo. Cuando salen a la venta justamente es el pico de mayor tasa de accidentes mortales porque obviamente los conductores empiezan a usar el smartphone mientras conducen, con lo cual tengamos en cuenta que para una conducción segura, y esto es innegociable, lo que tenemos que hacer es solamente conducir. No contestamos mensajes, no respondemos llamadas, no hacemos absolutamente nada. Y esto no quiere decir con no atender el teléfono. Tiene que ver con si atendemos, no manejamos, si manejamos, no atendemos. Nosotros, por ejemplo, si tenemos un llamado que sabemos que tenemos que atender, lo primero que tenemos que hacer es buscar un lugar donde estacionar de manera segura y después sí atender el teléfono o llamar a la persona que nos llamó para ponernos en contacto, ¿no? Pero nunca atender mientras estamos manejando, ¿no? Esta es una de las cosas que tenemos que saber. ¿Por qué les digo esto? Porque tenemos que entender qué es conducir, ¿no? Cuando preguntamos, y acá es una consulta es una consulta que les voy a hacer, que quiero que piensen mientras estoy hablando, cuando yo digo qué es conducir, y estoy dando el curso, normalmente te dicen, y es llevar el auto de un lado al otro, es trasladarse de un lugar al otro. No, lo que tenemos que entender, cuando yo les pregunto qué es conducir,
y espero que ustedes contesten de manera correcta, es porque quiero que lo entiendan de manera correcta. Conducir, y cuando digo conducir es a nivel amplio, ¿no? Es conducir una empresa, es conducir un vehículo, es conducir una familia, ¿no? Uno como conductor tiene que tener en claro que son 3 acciones básicas. Es ver, pensar y hacer. Uno ve el problema, uno piensa qué acción necesaria va a aplicar para ese problema y uno hace la acción y a tiempo, ¿no? Si hablamos de conducir un vehículo, nosotros vemos el problema, vemos que frenó el vehículo de adelante, pensamos, tengo que frenar porque el vehículo está frenando, y hacer es piso el freno. Veo, pienso y hago. ¿Cuál es el problema del teléfono? Que cuando yo estoy manejando un vehículo, estoy viendo el teléfono. Entonces el vehículo se está moviendo. Para que tengan en cuenta, un vehículo 80 kilómetros por hora recorre 17 metros por segundo. Entonces lo que tenemos que tener en cuenta es que si nosotros en ese segundo no miramos, recorrimos 17 metros con los ojos tapados. Si yo de repente no veo, no pienso, y si no pienso, no hago. Quiere decir que si un vehículo frena, yo estoy mirando el teléfono, cuando lo vea, pasaron 1 o 2 segundos, con lo cual ya es muy probable que no tenga tiempo para frenar y no chocarlo. Entonces, por eso es que aumenta la tasa de accidente, por eso que se prohíbe utilizar el celular cuando se está manejando. ¿Por qué? Porque uno deja de ver, deja de pensar y deja de hacer, ¿no? Estas son las cosas puntuales por las cuales uno no tiene que usar el teléfono, y los factores principales a tener en cuenta para una acción segura son conducir el vehículo, la condición, perdón, del vehículo. El vehículo siempre tiene que estar en condiciones. Nosotros siempre, como condición del conductor, tenemos que tener una actitud positiva frente a la conducción, y entiendo que van a decir, sí, pero lo que pasa es que a veces el conductor me hace el uso, si quiere. Bueno, nosotros el hábito que tenemos que generar es tomarnos todo con calma, ¿no? Porque obviamente eso puede llegar a derivar en una actitud agresiva, y eso es lo que termina generando el accidente. Después también reconocer las condiciones de la carretera, perdón, es una carretera que está en condiciones, es una carretera que tiene pozos, no está señalizada. Todas esas cosas tenemos que tener en cuenta, porque todos esos son factores que intervienen en cómo estamos conduciendo el vehículo. El exceso de velocidad, controlar siempre, respetar las velocidades máximas, ¿no? En las curvas, en calles urbanas, que son calles urbanas, en la máxima es 40 kilómetros por hora, en avenidas son 60 kilómetros por hora, en ruta 80 o 100, según lo que la ruta señalice, siempre cumplir con todas las condiciones de tránsito, y después tener en cuenta siempre los factores naturales, no es la misma conducción que se hace en un día soleado que un día con llovizna, que un día con lluvia, que un día con lluvia intensa, que un día con neblina, que un día, que una ruta con pendiente, una ruta con bajada. Siempre son todas cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando estamos manejando, ¿no? No es la misma adherencia en un asfalto mojado que en un asfalto seco. Cuando hablamos de condición de vehículo, con una goma lisa que con una goma que tiene dibujo. Entonces, todos esos factores, cuando nosotros vemos el curso de manejo defensivo, vemos qué técnica tenemos que utilizar para trabajar, para conducir de manera segura. Lo que quiero decirles con esto es que el tema de la conducción, no es un tema menor, y desde que salimos nosotros del obrador con el vehículo, siempre tenemos que tener en cuenta, porque tengamos en cuenta que la tasa de accidentes, la tasa de accidentes fatales diarias en la Argentina es preocupante. Estamos hablando de una estadística entre 23 y 24 muertos por día, quiere decir que hay un muerto por hora por accidentes de tránsito. Entonces es una cifra alarmante, y no es un tema menor el conducir el vehículo. No es que lo importante es cuando paramos y vamos a trabajar en el medidor o en la red eléctrica, sino que desde que salimos del obrador y llegamos hasta la dirección del primer medidor, desde que vamos entre medidor y medidor, uno siempre tiene que tener el control y una actitud positiva y generar una buena condición de manejo. Esto lo vamos a ver en profundidad cuando hagamos en el mes que corresponde al curso, en base a la matriz que les comentaba, pero son temas a tener en cuenta, y la conducción no es
algo menor, ¿no? Lo que tenemos que tener en cuenta es eso. Hablando de riesgo eléctrico, nosotros vamos a trabajar en redes eléctricas de baja tensión y en servicio normalmente. El método que vamos a tomar en todo momento es contención y ya vamos a ver cómo lo tenemos que abordar, ¿no? Nosotros, frente a una red eléctrica, tenemos dos maneras de generar un accidente, que es o quemarse por un arco eléctrico o una electrocución, ¿no? Si nosotros controlamos eso, el riesgo eléctrico lo tenemos controlado. Ahora lo que vamos a ver es cómo, ¿no? Cómo podemos controlarlo. Y después, para no generar acciones inseguras, tenemos que cumplir con eso en todo momento para que no se produzca ni el arco eléctrico o no terminar lesionados por un arco eléctrico o no terminar expuestos a lo que es una electrocución, ¿no? Nosotros para esto tenemos que entender que en un circuito eléctrico hay un conductor por los cuales circula la red eléctrica. Siempre hay una resistencia, en este caso una bombita, está el conductor y después el interruptor. El interruptor es lo que permite que pase o no pase la energía. Nosotros es como la tecla, por ejemplo, para prender una luz. Y después siempre tenemos un punto de mayor y un punto de menor tensión. A eso se le denomina diferencia de potencial entre un punto y el otro. Y nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es que siempre que estemos trabajando en una red eléctrica, estamos trabajando en un potencial cero. Nosotros vamos caminando, nosotros estamos parados en una vereda, en un potencial cero, y todo conductor que esté dentro del medidor o la cometida, una vez que está conectado, cuando vamos a trabajar en el preensamblado, ahí ya tenemos otro tipo de potencia, ¿no? Tenemos, por ejemplo, 380 en el medidor, en base a la bajada puede ser 220 también, tenemos 380 en el preensamblado, y nosotros siempre estamos trabajando en el cero. Siempre estamos trabajando una potencia cero, estamos parados en el suelo, ¿no? Entonces nosotros siempre, siempre, en todo momento, tenemos que estar aislados de los conductores por medio de un guante dieléctrico. ¿Por qué? Porque siempre tenemos que evitar la diferencia de potencial, cerrar el circuito entre el cero de tierra y la potencia que tenga el conductor que estemos manipulando, en el cual estemos trabajando, ¿no? Para eso se aplica un método, que es el método de trabajo con tensión, donde nosotros estamos aislados por dos niveles de aislación de la red. Eso quiere decir que nosotros estamos trabajando en potencial cero y evitamos la diferencia de potencial entre un punto y el otro porque tenemos guantes que nos están aislando de la red, ¿no? Es inconcebible pensar en trabajar en una red con guantes de baqueta solamente. Muchas veces usa el guante dieléctrico y el guante de baqueta sí protege al guante dieléctrico, entonces ahí sí estaría bien, pero lo que nos aísla de la red es el guante dieléctrico, no el de baqueta. El de baqueta solamente lo que hace es proteger mecánicamente al guante dieléctrico. Si por ejemplo estamos cortando con un cúter, que por ejemplo lo que haríamos es rozar el guante de cuero, no el guante dieléctrico, pero sí o sí uno tiene que tener el guante dieléctrico porque es lo único que impide que cerremos el circuito entre la potencia cero y el conductor que estamos manipulando. Pero para que se entienda, nosotros siempre tenemos un punto de mayor y menor tensión en la red para que haya la circulación de energía entre un punto y el otro. Nosotros lo que no tenemos que formar nunca es parte de esa red, ¿no? Y para eso tenemos que estar aislados, ¿no? En todo momento. En los conductores, justamente lo que le decía, cuando uno manipula el conductor, está pasando energía, ¿no? Pero ¿qué es esa energía? Nosotros tenemos átomos, o sea, todo material está formado por átomos, todo lo que vemos, todo lo que nos rodea, mesas, sillas, la computadora mismo o el celular que ustedes están viendo, el vidrio, el plástico, todo está formado por átomos. Los conductores, que los vemos que son de cobre, el cobre está formado por átomos también, ¿no? Y los átomos están formados por, los átomos están formados por neutrones con carga, neutrones con carga neutra, protones con carga positiva y después electrones que están con carga negativa. Nosotros en la imagen que vemos ahora vemos los neutrones serían los azules, los protones serían los rojos y los electrones serían los puntitos negros que se ven, y cada átomo está enlazado con otro por medio de estos electrones. Es como que están
constantemente girando alrededor de los núcleos y millones de átomos forman un conductor de cobre, ¿no? Entonces nosotros cuando conectamos ese conductor al preensamblado, lo que hace el preensamblado es transmitir esos electrones por medio del cobre y entran al medidor, y esos electrones circulan de átomo a átomo. Entonces, cuando nosotros vemos, si lo vemos microscópicamente, es imposible ver, perdón, un electrón, pero lo que se llama energía son los electrones fluyendo por el conductor desde un punto de mayor tensión a un punto de menor tensión. Entonces, este pasaje de electrones que se da en el conductor es lo que nosotros tenemos que evitar. Tenemos que evitar, siendo que el cuerpo humano es conductor también, con el guante dieléctrico. Nosotros cuando tocamos un conductor, esos electrones que están pasando siguen pasando, pero la goma, como es un pésimo conductor, hace que no tenga contacto con nuestra piel. Entonces, eso es lo que nos aísla de la red eléctrica. En todo momento se tiene que usar el guante dieléctrico. Después tenemos distintas definiciones dentro de lo que es la energía, como por ejemplo la energía, lo que se denomina corriente, es la energía que fluye por el conductor, o sea, la cantidad de electrones que van por el conductor, y se mide en amperes, con una pinza amperométrica uno mide qué cantidad obviamente hay toda una tabla de conversión, pero se mide cuántos amperes están circulando por el conductor, ¿no? Después tenemos el voltaje, que es la diferencia potencial entre un punto y el otro, eso hace que los electrones puedan moverse, y después la resistencia es lo que determina, lo que impide el paso de electrones, y eso es lo que termina, lo que termina dando energía a un hogar, ¿no? La corriente más el voltaje, y después la resistencia es lo que cada aparato o electrodoméstico genera frente a la red para que se pueda cerrar ese triángulo que se denomina ley de Ohm, ¿no? Esto lo vamos a ver en mayor profundidad cuando lo veamos en el curso, ¿no? En el curso que damos mensualmente. Pero ese paso de electrones, la corriente, el voltaje, hace que todo esté contenido en un medidor, y nosotros cuando trabajamos en un medidor tenemos el fondo del medidor, el lateral del medidor, el otro lateral del medidor, la parte superior y la parte inferior. La única parte que se puede abrir es la tapa. Entonces el problema que hay acá es que en el caso de que haya un arco eléctrico, si bien hay distintos puntos donde se puede dar un arco eléctrico, cuando uno está colocando los morsetos arriba en el preensamblado o en la línea convencional, uno está haciendo la bajada, la cometida, también se puede dar un arco eléctrico, pero el problema con el medidor es que si hay un arco eléctrico está dirigido hacia afuera, y nosotros normalmente estamos trabajando afuera, estamos poniendo las manos y la cara para trabajar en el medidor, con lo cual es una explosión dirigida, ¿no? Entonces, cuando hablamos de arco eléctrico, la definición es que es una liberación enorme de energía en un periodo de tiempo extremadamente breve. Estamos hablando que un arco eléctrico se puede llegar a manifestar en un cuarto de segundo, y puede alcanzar los 10.000 grados en ese cuarto de segundo. Una persona, el tiempo de reacción de una persona promedio es de 3/4 de segundo. Estamos hablando de que el arco eléctrico en un cuarto de segundo alcanza los 10.000 grados, y ustedes medio segundo después reaccionan y corren la cara de ahí. Siempre va a ser más rápido el arco eléctrico que nosotros. En un arco eléctrico se producen, cuando uno ve ese fogonazo blanco, se producen distintos fenómenos, como por ejemplo el destello de luz, que es lo que puede llegar a quemar la retina. Esa quemadura puede ser permanente o puede ser temporal. Si es temporal, nos quedamos un par de días sin vista. Si es permanente, podemos llegar a quedar ciegos. Después también dentro de eso se da lo que es la luz ultravioleta, que es la radiación que tiene el arco eléctrico, eso genera quemadura. La luz infrarroja, que es la quemadura térmica, y como si todo fuese poco, las partículas de cobre fundidas, todo eso pasa en un cuarto de segundo. Y eso es cuando nosotros estamos expuestos al arco eléctrico. Si nosotros no estamos protegidos, siempre la lesión es grave, ¿no? Sin hablar de que uno puede llegar a perder hasta la vista cuando uno se expone a un arco eléctrico, ¿no? Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta con esto, acá vemos la curva de temperatura, ¿no? Por ejemplo, lo que es el fuego, que es otra cosa. El arco eléctrico se da
es una liberación de energía, el fuego es combustión, tiene que ver con tiene que ver con el triángulo del fuego, que es oxígeno, fuente de ignición y combustible. Esto no tiene nada que ver, esto tiene que ver con una pérdida de resistencia y con un paso de corriente muy alto, entonces eso es lo que se define como arco eléctrico. Pero tengamos en cuenta lo que es el fuego, uno puede llegar hasta 1500 grados, y el arco eléctrico inicia en 3500 y puede llegar a 10.000 grados, con lo cual la temperatura es extremadamente alta en un arco eléctrico, ¿no? Por eso nosotros acá tenemos distintos ejemplos, ¿no? Personas que quedaron expuestas a un arco eléctrico. Acá podemos ver en los 3 ejemplos, el ejemplo de arriba perdió la vista, el ejemplo del medio también perdió la vista. La única persona que no perdió la vista acá es el chico que está abajo con remera roja. Y podemos ver después acá el muchacho del medio, se le ve la cara quemada, pero la frente sin quemar, eso es porque tiene puesto el casco. Entonces, esto en realidad es para que uno conozca lo que es la diferencia entre tener la protección y no tener la protección, ¿no? La persona de arriba lamentablemente perdió la vista y se quemó la cara. Lo que tienen que tener en cuenta es que la curación de esto normalmente es con un cepillo y agua, con lo cual es extremadamente dolorosa. Y bueno, la persona del medio se ve que tenía colocado el casco y se ve que tenía la camisa colocada, porque se ve ahí que los hombros no los tiene quemados, sí tiene quemado el cuello, tenía la camisa abierta. Y en el chico de abajo pueden ver que la camisa la tenía bien abrochada, porque se ve el antebrazo que no está quemado y la mano quemada. Esto después, bueno, injertos, hay un montón de procedimientos, siempre dolorosos, y esto tiene que ver con no protegerse cuando uno está trabajando. Por eso, desde que inicié el curso hasta ahora, lo que les digo es que constantemente uno puede protegerse con los elementos de protección personal, ¿no? Por eso le decía que son innegociables y uno tiene que tenerlos en todo momento colocados, para que obviamente el resultado no sea este, ¿no? Uno puede trabajar tranquilamente, y puede que no le pase nada también, siempre y cuando la acción sea una acción segura, ¿no? Nosotros usamos todo lo que tenemos que usar para estar protegidos, ¿no? Entonces, eso tiene que ver puntualmente con utilizar los elementos de protección personal para protegerse del arco eléctrico, también para lo que es la electrocución. Acá vemos una imagen, tipo una caricatura, donde vemos una persona que está electrocutada y lo que se ve son 3 personas, uno que está sosteniendo el cable, electrocutándose, pero no tiene guantes, y las otras 2 personas sí, ¿no? Esa es la diferencia entre estar expuesto y no estar expuesto, ¿no? Pero ¿qué llamamos electrocución? Vamos a ver lo que es la definición, ¿no? Se denomina electrocución al paso de corriente por el cuerpo humano. Yo recién les comentaba que el cuerpo humano es conductor. Sí, es cierto, el cuerpo humano es conductor. Si uno toca cualquier punto de la red energizado, al estar expuesto a una diferencia potencial, porque partamos de la base que estamos en un potencial cero, si yo toco un cable que está expuesto a otra potencia, el cable me va a dar energía a mí también, me va a entregar energía, va a pensar que yo soy otra televisión, por ejemplo. Entonces, si yo de repente toco, como está haciendo esta imagen, un punto energizado, la persona estaba parada, ahora está acostada en el suelo, que es un potencial cero, y está tocando un conductor con otra potencia. Entonces el conductor lo que va a hacer es descargar a tierra y me va a utilizar a mí como si fuese una jabalina, viene a ser, ¿no? Entonces, a eso se le denomina paso de corriente por el cuerpo. El tema está que siempre hay una curva de lesión, hasta que si el paso de corriente, y acá sinceramente varía el tiempo y varía el nivel de potencia que pasa por el cuerpo humano, puede derivar en un accidente fatal, ¿no? Entonces, para no tener ningún tipo de contacto, constantemente, en todo momento, el 100% del tiempo, tenemos que estar aislados de la red. Y la única forma de estar aislado es utilizando la herramienta aislada y los guantes dieléctricos. Muchas veces me dicen, no, pero igual los zapatos son dieléctricos. Para los niveles de potencia que utilizamos nosotros, los zapatos ni la escalera dieléctrica representa un nivel de aislación. Solamente lo que son
la herramienta eléctrica y los guantes dieléctricos. Esos dos niveles de aislación nos dan la garantía de que vamos a estar siempre en el potencial cero y no vamos a estar expuestos a la diferencia potencial cuando tenemos contacto con un conductor, ¿no? Para eso tenemos dos tipos de accidentes eléctricos o electrocución. Tiene que ver con tener contacto con partes activas de la red como conductores, o por ejemplo, que la red esté descargando. Por ejemplo, acá lo que se ve en la imagen es un aislador pinchado, como se le llama, y la red, o sea, el cable negro que se ve arriba, está descargando por por la estructura que está sosteniendo el aislador, está descargando a tierra y yo cierro el circuito tocando la estructura metálica. Eso no es un punto activo de la red, pero sí está energizado, con lo cual me representa una diferencia potencial con el cero de tierra donde yo estoy parado, ¿no? Entonces, uno siempre constantemente tiene que estar verificando no solamente las partes activas, sino que las partes no activas no estén energizadas por una fuga de corriente, con los instrumentos que tenemos, ¿no? Para poder medir. Uno siempre mide antes de operar porque tenemos que ver si solamente en las partes activas hay potencia, o puede ser que por medio de una fuga hasta muchas veces el pilar puede llegar a estar energizado. Entonces son todas comprobaciones que tenemos que hacer previo al inicio de las tareas, ¿no? Siempre, en todo momento, evitando la diferencia de potencial, y lo primero que tenemos que hacer es identificar dónde están los puntos de potencia, donde hay una diferencia de potencial, ¿no? Donde pueden llegar a haber partes energizadas para nunca cerrar el circuito o exponernos a la diferencia de potencial, ¿no? Normalmente por electrocución las lesiones siempre son, normalmente son graves. Acá vemos un trabajador que cerró el circuito, o sea, en realidad tocó con una herramienta no aislada una parte activa de la red. El paso de corriente por la red obviamente genera un tipo de lesión que con el paso del tiempo se va agravando. Acá vemos la mano del trabajador y acá vemos 24 horas después cómo era la mano, cómo quedaba la mano del trabajador, con lo cual eso deriva en una amputación. O sea, pierde la persona el antebrazo, quizá el brazo completo, por no estar aislado de la red. Y bueno, estas son las lesiones de gravedad que se generan, y es lo que siempre constantemente les digo, que eviten ustedes, ¿no? Esas son el riesgo eléctrico. Todo esto lo vamos a ver en mayor profundidad en los cursos que vamos viendo, porque obviamente los temas son más complejos, son más largos. Pero bueno, para que tengan en cuenta que siempre, en todo momento, tienen que tener la máscara de protección, los lentes tonalizados, ¿no? Para protegerse del arco eléctrico, la máscara es lo que impide que la proyección de la temperatura, en los rayos ultravioleta, la luz infrarroja, el destello blanco, le genere una lesión, porque en realidad la máscara es la que se termina quemando, no la cara de ustedes. Las máscaras van ancladas al casco, con lo cual el casco les protege la cabeza, y la máscara la cara, la camisa siempre abrochada, cosa que la camisa también los proteja. Los guantes en todo momento, que los guantes lo que hace es protegerle la mano en el caso del arco eléctrico, y en el caso de la electrocución, los guantes dieléctricos los aíslan constantemente de la red, sumado a la herramienta eléctrica. Con eso estamos protegidos de lo que es la red. Lo vamos a ver en mayor profundidad cuando veamos el curso, pero a nivel riesgo eléctrico, con eso, usándolo en todo momento, estaríamos protegidos. Después, muchas veces nosotros trabajamos a nivel del suelo, pero también trabajamos en altura. Para el trabajo en altura nosotros utilizamos una escalera que nos permite subir a la altura donde está ubicado el preensamblado, muchas veces para hacer la conexión de la acometida, para hacer un cambio de medidor, uno también sube, para conectar un registrador, y hay un montón de elementos que se hacen en altura, con lo cual, cuando hablamos de trabajo en altura, ¿a qué llamamos trabajo en altura? Y es a toda altura que se dé por arriba de los 2 metros. Tiene que ver con la alta probabilidad de que si un cuerpo cae desde los 2 metros, eh,
puede llegar a producir lesiones fatales, que eso obviamente derivan en la muerte del trabajador. Entonces nosotros lo que trabajamos es con un sistema anticaídas que en todo momento se tiene que tener colocado por encima de los 2 metros de altura cada vez que estemos trabajando, ¿no? Siempre por arriba de los 2 metros de altura, uno tiene que tener el sistema anticaída. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que pase, nosotros al caernos, el sistema anticaída va a impedir que nosotros lleguemos al suelo, con lo cual vamos a quedar colgados del poste, pero no vamos a llegar al suelo, ¿no? Después, ahora vamos a hablar del sistema anticaída, pero tenemos que tener en cuenta también que para colocar la escalera donde vamos a subir, tenemos que tener siempre cosas en cuenta, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos puesto el sistema anticaída, colocamos la escalera, amarramos la escalera, respetamos todo el procedimiento para subir la escalera, pero si el poste no está en condiciones, está deteriorado, está este, húmedo o podrido muchas veces, si nosotros ponemos y el poste se rompe, caemos con poste y todo. Entonces, eso es lo que hay que evitar. Siempre, después vamos a hacer prácticas nosotros en los cursos, pero normalmente con una masa, pegándole a la base del poste, la transferencia entre la parte que está enterrada y la parte que está por arriba del suelo, si uno le pega justamente ahí, cuando suena muy acartonado es porque el poste no está en condiciones, está podrido, y si el poste suena sólido, cuando uno le pega, siempre en 3 puntos distintos al poste con una masa o con un martillo, uno puede identificar en qué estado está el poste, sino también uno puede con un punzón o con un destornillador Phillips tratar de hundirlo en el poste. Si entra el destornillador es también porque el poste no está generando la resistencia, y cuando nosotros apoyamos la escalera y subimos es muy probable que se parta, ¿no? Entonces son las verificaciones que tenemos que hacer en el poste antes de utilizar todo el método anticaída, ¿no? Uno verifica el poste, si el poste está en condiciones, posiciona la escalera, las zapatas inferiores del poste siempre tienen que estar haciendo contacto con el suelo, no tienen que estar de punta. Después la regla 4x1, en toda escalera, en los laterales hay una L roja, esa L tiene que estar derecha y paralela al suelo, para que la escalera respete lo que es la regla 4x1. Eso es la regla, 4 metros de altura, 1 metro de pie. Si son 5 metros de altura, es 1,20 de pie, o sea, la distancia entre las zapatas y el poste. ¿Para qué? Para que la escalera no quede ni muy vertical ni muy horizontal, cosa que puedan eh, caerse, ¿no? Después, enlazar la cadena al poste, hay una técnica que la explicamos bien en el curso. Después yo le voy a compartir un video de cómo también poder enlazar la escalera al poste, después llevar la escalera, sea con la soga, la posición de trabajo, reacomodar si hace falta la escalera en lo que es la regla 4x1, 5 por 1,20 m también, y después amarrar la escalera al poste. ¿Para qué? Para que siempre la escalera con el poste y el suelo generen un triángulo rectángulo, que lo que vemos a la izquierda, ¿no? La imagen, ese triángulo que se ve, es lo mismo que el poste, el suelo y la escalera bien colocada, ¿no? Siempre tenemos que respetar esa regla para trabajar en la escalera de manera segura. Y después, en lo que es el sistema anticaída, el arnés es lo que contiene el cuerpo, ¿no? El corbatín azul que se ve es lo que se enlaza al poste para que esté amarrado al poste. Después el cabo de vida es lo que va amarrado al arnés y al corbatín azul, que es en el caso de que nos caigamos o pase lo que pase. Nosotros siempre, el corbatín va a sostener el cabo de vida, el cabo de vida va a sostener el arnés, y el arnés va a sostener el cuerpo nuestro, ¿no? Y después el cabo de posicionamiento, que es el que está a la derecha, en la parte inferior, es una soga que va amarrado de lateral a lateral en lo que son las presillas del arnés. ¿Para qué? Para que nosotros podamos amarrar con eso el poste, lo regulamos y eso sostiene nuestra cintura, los pies están en el peldaño de la escalera, y eso hace que podamos trabajar con las manos libres, tengamos las manos con los guantes libres para que trabajemos tranquilos mientras el cabo de posicionamiento sostiene nuestra cintura y los pies están apoyados en el peldaño de la escalera, ¿no? Esa sería la situación normal de trabajo para que puedan trabajar de manera segura en altura, ¿no? Siempre el cabo de vida, que es el rojo, el grillete dorado es el que va en la espalda, en la parte dorsal, y el grillete grande es el que va
en el corbatín azul, ¿no? Una vez que se amarró el poste. Ese sería el sistema anticaída adecuado para que ustedes trabajen de manera segura, ¿no? Siempre arriba del poste con la escalera amarrada. ¿Cómo evitar la caída en altura? Acá vemos, como les decía, el cabo de posicionamiento está sosteniendo la cintura del trabajador. El cabo de vida es lo que está, en este caso, nosotros lo utilizaríamos en la parte dorsal, acá está en la parte de frente, ¿no? Pero nosotros en el arnés que nosotros entregamos tiene un anclaje en la parte de la espalda, con lo cual el cabo de vida iría ahí atrás. Nunca el cabo de vida va en los laterales, porque en el caso que nos caigamos, lo que va a hacer es, cuando caemos agarrado del lateral, cualquiera de los dos, va a hacer que muchas veces puede llegar a generar una lesión grave en la cintura, con lo cual siempre va en la espalda. Si los laterales va el cabo de posicionamiento, porque lo que hacemos con la soga es abrazar el poste, y eso permite, como se ve acá en el trabajador, tiene los pies en el peldaño, está sostenido por el cabo de posicionamiento y tiene las manos arriba de la escalera, tiene las manos sueltas para poder trabajar tranquilo, ¿no? Entonces, amarrarse al punto fijo, colocarse el arnés anticaída, colocar el cabo de vida, el cabo de amarre, y estar siempre en un punto de apoyo hace que trabajemos de manera correcta en lo que es altura, ¿no? Bien, pasamos ahora a ver distintos ejemplos de lo correcto. Cuando recién les comentaba que tiene que estar amarrado a la espalda, porque nosotros tenemos que quedar en esta posición cuando caemos, y como se ve en la otra imagen, la persona está agarrada de la cintura, con lo cual esto es lo que genera cuando caemos, y en el golpe, en la desaceleración, cuando tensa el cabo de vida, lo que puede hacer es rompernos la columna si no está bien agarrado el cabo de vida a la espalda, ¿no? Entonces, esto es lo que no se debería hacer. Y todo el sistema anticaída lo que impide es que el trabajador llegue al suelo en el caso de una caída. Por eso es fundamental, por encima de los 2 metros, tener siempre colocado el sistema anticaídas. Cuando empezamos el curso, lo que hablé es de análisis de riesgo. ¿Cómo hacemos para analizar los riesgos? Nosotros, obviamente, en lo que es el Departamento de Seguridad, tenemos un sistema bastante más complejo para poder analizar los riesgos, porque se analiza la tarea completa, pero tanto los supervisores como yo, cuando hacemos, o bueno, o Martín, otra persona también de seguridad, cuando hacemos las inspecciones, hacemos un análisis simple, ¿no? Para saber si nosotros, cuando hacemos la inspección, tenemos que detener la tarea, si podemos acomodar cosas en la tarea para que sigan trabajando, o directamente, si está todo bien, no hacemos ningún tipo de observación. Y eso siempre uno tiene que tener un fundamento técnico para tomar la decisión de cómo va a ser la tarea y qué método a utilizar para la tarea, ¿no? Para eso se hace un análisis de riesgo, y en ese análisis de riesgo nosotros nos basamos en la fórmula que les explicaba recién, ¿no? Riesgo es igual a probabilidad multiplicado por la gravedad multiplicado para la exposición. Pero para hacer un ejemplo básico de esto, ¿cómo medimos el riesgo? En este caso, la fuente de peligros es la conducción, ¿no? Si nosotros para medir el riesgo lo que necesitamos es tener una tabla, en este caso una probabilidad o una gravedad, una exposición alta sería un 3, si vamos una media sería un 2, y si vamos una baja lo representaríamos con el número 1, ¿no? 1, 2 o 3, baja, media o alta, y en base a eso tenemos que medir la situación que queremos medir. Por ejemplo, conducir el vehículo. Si nosotros conducimos sin respetar las normas de tránsito, cruzando los semáforos en rojo, sin colocarnos el cinturón de seguridad, conducimos el vehículo en esa condición, la probabilidad va a ser 3, porque dijimos medio, alto o bajo, la gravedad va a ser 3, y la exposición que ustedes van expuestos arriba del vehículo va a ser 3, con lo cual el riesgo de conducir un vehículo en esa condición, ¿no? Con esas acciones seguras de no respetar las normas de tránsito, no ponerse el cinturón y ir como un loco viene a ser trabajando, sería de 27, porque dijimos que hay que multiplicar estos 3 factores, o sea, 3 por 3, 9, por 3, 27. Ahora, en la misma situación, si nosotros de repente conducimos el vehículo respetando todas las normas de tránsito, ya va a ser que la probabilidad de ocurrencia se reduzca, con lo cual en lugar de ser 3, que es alto, va a pasar a ser 1, ¿no?
Ahora, si solamente cumplimos con eso y no nos ponemos el cinturón, la gravedad va a seguir siendo 3 y la exposición, como ustedes van arriba del vehículo, va a seguir siendo 3. Con lo cual, acá ya hay una variante. La probabilidad siendo 1 sería 1 por 3, 3, 3 por 3, 9. Quiere decir que el riesgo es 9, sigue siendo alto, ¿no? Ahora, si nosotros la misma situación decimos con el mismo vehículo, respetamos las normas de tránsito, todas las normas de tránsito, pero aparte utilizamos el cinturón de seguridad, con lo cual reducimos la gravedad de la lesión, ya tenemos otra variante. Por ejemplo, la probabilidad va a ser 1, la gravedad también va a ser 1 y la exposición va a ser 3, ¿no? Entonces con eso, si lo multiplicamos, el riesgo va a terminar siendo también 3, con lo cual estamos trabajando en un riesgo aceptable. Esto es justamente lo que hacemos nosotros cuando nos bajamos. Yo veo, digo, están haciendo esto. ¿Cuál es la probabilidad de que tenga un accidente? 3. ¿Cuál va a ser la gravedad si se electrocutan, por ejemplo? 3. Y la exposición, si lo están haciendo es 3, me da 27. Yo cuando me digo, chicos, no pueden seguir trabajando así, tienen que parar la tarea, no, así no, ponete los guantes, hace esto, hace el otro. Si de repente me bajo y veo que, no sé, tienen la probabilidad me da 1, la gravedad es 3 y la exposición es 3, ya es 9, con lo cual ya empiezo a negociar un poco, le digo, chicos, no, así no, hagamos esto, hagamos el otro. Y si de repente llego y veo que la probabilidad es 1, la gravedad es 1 y ustedes están expuestos, con lo cual siempre va a ser 3, me da 3, capaz que nos bajamos y decimos, ah, mira qué bien, bueno, esto, decime lo otro. Entonces, ahí ya la situación es más amena porque ustedes estarán trabajando de una manera correcta, ¿no? Pero esas evaluaciones también la pueden hacer ustedes, por eso la explicación tiene que ver cuando ustedes se bajan y ven el medidor, dicen, bueno, la condición es esta, está pasando esto, el vecino está enojado, ustedes esa probabilidad, gravedad y exposición también la pueden calcular, se aplican esta fórmula, perdón, para saber de qué actitud tienen que poner para que no lleguen a una situación de peligro, ¿no? Con lo cual, así, de esta manera, lo vamos a ir viendo en mayor profundidad cada vez que vayamos haciendo cursos, pero es la técnica para poder medir los riesgos y poder evaluar nosotros de qué manera vamos a trabajar para que trabajen de manera segura, ¿no? Y siempre uno evalúa el riesgo para seleccionar el método de trabajo, como se ve en la parte superior, la parte celeste, seleccionar el método de trabajo que vamos a aplicar para saber si vamos a trabajar con tensión o sin tensión. Sin tensión una red de baja es prácticamente impracticable, con lo cual siempre iríamos por la parte de trabajar con tensión, y para trabajar con tensión podemos trabajar o a distancia o a contacto. A distancia trabajando en un medidor, a no ser que estemos en la red, o sea, en la parte superior, es medio también impracticable trabajar, con lo cual siempre vamos a trabajar a contacto. Entonces, una vez que nosotros definimos el método de trabajo a contacto, hay que aplicar el método de trabajo para empezar a ejecutar la tarea y ese método ya está definido. Lo que tienen que hacer ustedes es cumplirlo en todo momento, ¿no? Para eso vamos a empezar a ver. Este es el análisis de riesgo que hacemos nosotros normalmente para cada tipo de tarea y tiene que ver con las consecuencias o la gravedad que se ve arriba a la izquierda, la probabilidad que se ve ese cuadradito que se ve verde, amarillo y rojo. Nosotros evaluamos con eso el nivel de probabilidad que puede llegar a tener la ocurrencia de un accidente y después el nivel de exposición que se ve ya en la parte central hacia la derecha. También cómo evaluamos el nivel de exposición. Después tenemos arriba a la derecha los riesgos a evaluar, si puede haber ruido, vibraciones, quemaduras, caída a distinto nivel, caída al mismo nivel, y en esos 12 ítems vamos evaluando y después vamos haciendo el desarrollo abajo, que se ve el riesgo, las causas, consecuencias. Tenemos en lo que es la calificación inicial, acá en el centro, cómo trabajarían si de repente no usan los elementos. Tenemos una barrera de control, que es lo que les digo, qué es lo que tienen que hacer ustedes para trabajar desde un riesgo inaceptable hasta un riesgo aceptable. Y después tenemos la calificación final. Una vez que ustedes aplican el método, en qué condición de riesgo terminan trabajando, ¿no? Son métodos que ya están definidos, con lo cual ustedes lo que tienen que hacer es conocerlos y aplicarlos. Se los vamos a ir comunicando, pero básicamente
el riesgo fundamental que van a utilizar. Después nosotros vamos a ir desarrollando distintos métodos de trabajo, pero como se ve acá, el trabajo con tensión, este es el método de trabajo con tensión. Dice que el riesgo es alto, uso obligatorio lo que tiene que haber es unos zapatos, casco, máscara de protección facial, guantes dieléctricos, advertencias y prohibiciones, siempre prestar atención, evitar la caída de objetos, nunca utilizar el teléfono celular mientras están ejecutando la tarea, porque ustedes tienen que estar con toda la atención puesta ahí, no tienen que estar pensando en cómo responder lo que le están diciendo o en estar hablando por teléfono, con lo cual nunca en la operación se tiene que usar el teléfono. El oficial por lo menos, el ayudante muchas veces lo utiliza para cargar datos en aplicaciones, ¿no? Que es para el desarrollo de la tarea, pero el ayudante constantemente también siempre tiene que estar verificando qué es lo que está haciendo el oficial. ¿Por qué? Porque primero hay que proteger, evaluar los riesgos, como paso 2, proteger la zona de trabajo, paso 3, controlar en todo momento la distancia de seguridad, definir el método de trabajo con tensión, verificar las condiciones en las instalaciones como paso 5. Esto lo vamos a ver en mayor profundidad cuando hagamos el curso, pero verificar siempre las condiciones eléctricas y mecánicas de las instalaciones, postes, crucetas, cables, conexiones, instalaciones para evaluar la forma más segura de realizar los trabajos. Esto tiene que ver con evaluar, como veíamos al principio, la condición del trabajo, ¿no? Y nosotros una vez que evaluamos la condición tenemos que ver qué acciones seguras tenemos que implementar para que eso obviamente no se genere una situación de peligro, ¿no? Y como paso 6, después para la ejecución de trabajos eléctricos con tensión se deberá aplicar las siguientes reglas de oro, ¿no? Señalizar en todo momento la zona de trabajo con conos, con cinta de peligro, verificar el estado de las instalaciones a intervenir y equipos a utilizar, por ejemplo, puede ser que estén deteriorados los conductores del medidor, puede ser que la cometida no esté en condiciones, el medidor esté puesto a presión quizás adentro del gabinete, esté en malas condiciones la conexión arriba, la cometida esté mordiendo o esté desgastada. Hay un montón de cosas que nosotros tenemos que evaluar antes de hacer la tarea para conocer los riesgos a los cuales nos vamos a exponer. Mantener siempre 2 niveles de aislación y como les decía es el guante dieléctrico y la herramienta aislada, los 2 niveles de aislación que tomamos en cuenta para aislarnos de la red. No trabajar en 2 potenciales a la vez, como les decía yo. Por ejemplo, si estamos trabajando apoyados en una escalera o en el suelo, y yo no tengo los guantes dieléctricos, tengo solamente puestos guantes de baqueta, por ejemplo, estamos trabajando en 2 potenciales a la vez. Tenemos la potencia de la línea y la potencia cero, con lo cual esa diferencia potencial es lo que llega a producir la electrocución, ¿no? No ejecutar TCT, TCT es trabajo con tensión, con condiciones climáticas adversas y sin la adecuada iluminación. Muchas veces cuando uno empieza temprano en la mañana o quizás uno en una hora excesiva de la tarde, ¿no? No están las condiciones adecuadas de iluminación, uno siempre tiene que estar trabajando con una iluminación adecuada. No utilizar prendas personales metálicas, conductoras, lentes de contacto, celulares u otros medios de comunicación inalámbrica. Utilizar, bueno, protecciones de línea siempre. El jefe de TCT deberá estar observando en el desarrollo de la tarea en el caso de una inspección, por ejemplo. En ese caso, en el caso de inspecciones, cuando nosotros, por ejemplo, salimos a hacer una inspección, nunca hacer preguntas mientras ustedes están trabajando, sino una vez que terminaron el trabajo, y ustedes no responder ninguna pregunta si es que alguien les hace una pregunta mientras están trabajando. Tienen que estar focalizados en lo que están haciendo, ¿no? Esto lo vamos a ver, como les decía, en mayor profundidad en cada curso que vayamos haciendo, pero sepan que para cada tarea que van a desarrollar hay un método definido. Lo que tenemos que tener en cuenta con esto es que si ustedes aplican, en base al ejemplo que pusimos, dijimos que un riesgo inaceptable era 27 cuando hicimos el desarrollo del análisis de riesgo y un riesgo aceptable era 3. Si ustedes cumplen con el método que nosotros les comunicamos, van a trabajar en un riesgo 3, un riesgo aceptable. Ahora, si ustedes, por ejemplo, no se colocan la máscara, no se colocan los lentes, no se ponen el casco, no evalúan los riesgos, no utilizan los guantes de baqueta, ustedes mismos ese 3 lo vuelven a transformar en 27.
Entonces, nosotros en base a ahí cuando obviamente hagamos una inspección, lo que tenemos que hacer es detener la tarea y corregir la situación para que estén trabajando en en un riesgo aceptable. Y los cursos de capacitación y las inspecciones, lo que hacemos es tratar de generar en ustedes el hábito de que ustedes siempre, en todo momento, sean conscientes, como habíamos al principio, pensar lo que estamos haciendo para que siempre ustedes mismos, esto se llama trabajar de manera proactiva, ustedes se cuiden ustedes mismos utilizando todos los elementos y siempre trabajando en un riesgo 3, ¿no? Un riesgo aceptable, como les decía. Entonces, por eso mismo, la matriz de capacitación hace que veamos en profundidad distintos puntos para que ustedes sean conscientes de lo que estén haciendo y se cuiden en todo momento y desarrollen acciones seguras y condiciones seguras para que la tarea misma sea segura, ¿no? Acá tenemos otro método de trabajo, como por ejemplo el método de trabajo en medidores, ¿no? Esto también lo vamos a desarrollar más adelante. Tenemos el método de trabajo con escalera, ¿no? Y acá está todo el desarrollo que vamos a ir viendo, pero puntualmente tiene que ver con lo que vimos recién en lo que es el trabajo en altura, ¿no? Todos estos métodos los vamos a ir viendo, los vamos a comunicar para que ustedes los puedan ir viendo y sepan en qué condición van a trabajar. Por ejemplo, muchas veces se les da que si ustedes tienen que trabajar una cometida, terminan aplicando el método con escalera, el método con tensión, el método de trabajo con medidor. Entonces, en una tarea puede que apliquen 2 o 3 métodos. Lo que tienen que hacer ustedes es conocerlos en profundidad para que los recuerden y los apliquen en todo momento. Pero tengamos en cuenta que cuando yo recién les decía ser metódico para trabajar, no tiene que ver con hacer ningún análisis, sino cumplir con todo lo que el método dice. Si ustedes cumplen con el método que ya está planteado y está comunicado, siempre van a trabajar en un riesgo aceptable, ¿no? Esto que se ve a la izquierda, que se ve riesgo alto, ese semáforo pasaría de riesgo alto a riesgo bajo, y esa es la condición de trabajo en la cual queremos trabajar todos los días y en todo momento. Así que, bueno, como bien les decía, bienvenidos. Esto lo vamos a ir viendo en profundidad y, bueno, en todo momento van a tener contacto con los supervisores para que se saquen cualquier duda, puedan hacer cualquier consulta por cualquier duda que tengan. Y bueno, lo vamos a estar viendo seguramente en breve. Nosotros después de esto vamos a hacer una evaluación de todos los temas que vimos en este momento para que ustedes puedan poder expresar todo lo que entendieron y qué es lo que, si tuvieron alguna duda, para que después nosotros también podamos reforzar las dudas que tengan, ¿no? Así que seguramente ahora, después de esto, van a tener que completar una evaluación donde tienen que poner nombre y apellido, la tienen que firmar a la evaluación y es tipo multiple choice, con lo cual tienen que, sobre la pregunta, elegir una o varias de las opciones según lo que diga la consigna, para que nosotros podamos evaluar cómo fue la recepción de este contenido, ¿no? Así que nos vemos dentro de poco, esperemos eh, trabajemos de forma segura y en todo momento tener un circuito de comunicación adecuado para que ustedes evacúen todas las dudas que tengan y podamos trabajar en todo momento en una condición aceptable y segura. Así que bueno, bienvenidos, gracias por el tiempo y nos estamos viendo pronto. Muchísimas gracias.